Vengo a poner orden y disciplina en mi país y por toda Latinoamérica. No queremos Mariflor. ¡Iris! ¡Iris! No queremos Mariflor en Latinoamérica. Voy a poner una bomba de tiempo, man. Ay, oh, la mercy. Nando Boom está en la fiesta. ¡Go! Y todo el mundo persígueme. Óyemelo, 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 óyemelo. No queremos Mariflor, 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 no te la pongo. Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema bonito pero polémico. Vamos a hablar de cómo esta nueva dialéctica entre ideología de género y iglesias evangélicas en América Latina ha contribuido a la recuperación de la derecha política en la región y a la recuperación sobre todo de la influencia geopolítica de los Estados Unidos. Por ideología de género no me refiero a lo que sea que quieren referirse quienes profesan este tipo de pensamiento, porque eso es tan diverso y a veces contradictorio que la discusión no acabaría nunca. Eso es algo que tiene tantas interpretaciones como del evangelio tienen los grupos evangelistas protestantes, y cada cual excusará las locuras que se les atribuyan, atribuyéndoselas a otros, culpando a los demás de radicales. Lo cierto es que la ultraderecha avanza en el planeta, está avanzando el conservadurismo, los grupos moralistas, que se están convirtiendo también poco a poco en apoyos de grupos políticos conservadores y de derecha, y esto tiene como catalizador base la lucha entre el neofeminismo y las iglesias evangélicas, también la católica, pero más las evangélicas en el caso de América Latina. Vamos a hablar de este temita. A estas alturas a nadie le sorprende la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Hubo una movilización fuerte de aquellas fuerzas conservadoras, pero sobre todo un azuzamiento de los prejuicios y miedos de la gente, de sus preocupaciones morales. Y esto es interesante, pues parece que en América Latina del siglo XXI las preocupaciones morales están por encima de las económicas. Los medios se han dedicado a hablar de corrupción de los gobiernos de izquierda de la década pasada, y por supuesto esto es un tema moral que enciende la indignación del poblador promedio, y es justo que así sea. Sin embargo, este es un tema, la corrupción, que ha existido mucho antes, y los medios casi nunca tocaban este tema. Esto fue parte de la manipulación social, intencionada para generar un vuelco a la derecha en las preferencias electorales de la gente en América Latina. Y mire, no estoy diciendo que sea malo ser de derecha. El problema es el tipo de derecha retrógrada, sometida al imperialismo estadounidense que existe en América Latina. Lo siguiente, mire, hay una arremetida de movimientos sociales que defienden derechos sexuales, la no discriminación laboral por sus preferencias sexuales, con justicia en la mayoría de los casos, por supuesto. Sin embargo, esta lucha ha sido tomada por ONGs, organizaciones no gubernamentales, de sospechoso financiamiento extranjero y con una intención manifiesta de generar escándalos y provocar repulsión en el poblador medio. Y al mismo tiempo, estas ONGs han generado intencionadamente una identificación de sus preferencias sexuales con las tendencias políticas de izquierda, siendo que antes del siglo XXI casi nada tenían que ver la una con la otra. Incluso los partidos tradicionales de izquierda en América Latina no tenían en sus banderas de lucha ninguna agenda LGTBI ni nada de eso. Bueno, esto es otro factor de la nueva tendencia a la derecha en el voto de América Latina, una identificación espuria entre ambos tipos de movimientos. La izquierda económica
del siglo XX y las nuevas tendencias de izquierda con banderas demasiado enfáticas en lo sexual que hieren la moral del poblador medio. No es que la moral del poblador medio esté mal tampoco, por supuesto, la preocupación por la corrupción, la defensa de los derechos a reproducir sus valores morales en sus hijos, son aspiraciones legítimas. El problema es que estas están siendo utilizadas como herramienta geopolítica. Antes de empezar, entendamos algo bien claro. Son justas las demandas de estos grupos, de los grupos de ideología de género me refiero, a vivir sus vidas como le plazcan, sin la represión del Estado y la condena social de las costumbres. Hasta hace poco, en Ecuador por ejemplo, hasta 1998, la manifestación de la homosexualidad en público estaba penada por ley con cárcel como contravención. Por supuesto que eso era injusto, y estos grupos tenían y tienen todo el derecho de luchar contra ese tipo de represiones. Eso no está en discusión. A lo que nos vamos a referir es a la utilización por otros, por unos terceros con poder, de sus demandas en una agenda política de, ahí vamos, la inteligencia estadounidense. Asimismo, de ninguna forma vamos a decir que los valores pregonados por el cristianismo evangélico sean incorrectos. Pues para nada, pues por supuesto, amar al prójimo, la convivencia pacífica, por supuesto que son valores correctos y son necesarios que se difundan. Vamos a hablar de la utilización de sus luchas también por los servicios secretos de inteligencia, porque ambos grupos han sido utilizados. Mire, si un padre de familia es evangélico, si profesa esos valores, si quiere que sus hijos los profesen, tiene todo el derecho él a que ninguna ONG extranjera, por medio de la presión política y económica, quiera obligar al Estado a que sus hijos se eduquen con unos valores diferentes a los suyos. O sea, lo entiendo. Sin embargo, mire, la visión evangélica de la vida y de la religión no será también una intromisión extranjera en las mentes de los latinoamericanos. Tienen todo el derecho a tenerla. Pero veamos los orígenes, de dónde salieron estas ideologías. ¿En serio esos valores son suyos? ¿Son sus valores familiares? Porque yo recuerdo, nuestros padres, nuestros abuelitos eran católicos todos. ¿No habrá algún plan de manipulación en estos hechos? Estamos. Estas religiones, que para nosotros en América Latina son nuevas, en el mundo anglosajón son ya bastante viejas y no vinieron ni gratis ni solas. Es interesante cuando uno investiga sus orígenes. En general son estadounidenses. Por ejemplo, muchas de ellas entraron a América Latina por medio de la ONG que se llamó Instituto Lingüístico de Verano, que al menos en sus declaraciones dice que su misión principal es recopilar y difundir documentación sobre las lenguas menos conocidas con el propósito de traducir la Biblia a dichas lenguas. No lo veo mal, pero así también sabemos que en América Latina estas organizaciones aparecieron precisamente en el boom petrolero. En el caso de Ecuador al menos, se internaron en la selva y se las ha acusado a este Instituto Lingüístico de Verano de ser cómplice de las compañías petroleras, de ayudar a estas a que los indígenas abandonen sus tierras cristianizándolos y que estos le entreguen sus tierritas a las citadas compañías, utilizando además métodos discutibles y turbios. Dicen algunas fuentes, por supuesto esto es bastante difícil de probar, estamos hablando de inteligencias versus organismos de inteligencia versus organismos de inteligencia. Estas organizaciones han servido como avanzadilla de nuevas exploraciones de petróleo. En Ecuador es visible, es difícil probar la relación directa con la CIA, claro, pero es visible probar, es fácil probar la relación directa con las petroleras. Avanzaban las petroleras y la Escuela Lingüística de Verano, el Instituto Lingüístico de Verano, avanzaba delante de ellos llevando el Evangelio. Para reforzar este hecho se afirma que las organizaciones humanitarias, como la Fundación Rockefeller, de la familia Rockefeller, dedicada a la exploración petrolera, financiaban el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, mire,
el apellido Rockefeller de grandes petroleros y banqueros, que recuerde, controlan en el lado petrolero a la Chevron, en el lado banquero al Citigroup, al Citibank, recuerde. Son dos de las empresas más poderosas del planeta y que han abusado por décadas a nuestra región, llevándose el petróleo la una y dejándonos endeudados por décadas la otra. Hay una simbiosis en esto. El apellido Rockefeller yo lo he escuchado varias veces en las radios de las iglesias evangélicas. Siempre le hacen loas al mítico John Rockefeller, al fundador del Standard Oil. Lo ponen como ejemplo de vida. Y siempre ellos mismos lo dicen, está acostumbrada a financiar la expansión de estas religiones. Y lo extraño es que Rockefeller no practicaba valores muy cristianos que digamos. Mire, lo interesante de estos grupos es que no eran activos políticamente antes. Mantenían desde sus iglesias una neutralidad. Usted no veía a los pastores direccionándoles el voto. Esto cambió con la aparición militante del feminismo posmoderno. No me refiero a todo el feminismo, porque el feminismo sufragista, el que luchaba por el salario, convivió sin mayores conflictos con estos grupos allá mismo en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos, hasta finales del siglo XX. Es más, de estos grupos salía apoyo para sus demandas en muchos casos. Pero por otro lado, el feminismo posmoderno, por favor no confundirlo con el feminismo clásico. Son muchísimas sus diferencias y sobre todo sus fuentes de fondos. En América Latina, sobre todo en la Argentina, pero ya también en Ecuador y otros países, recientemente este feminismo se ha vestido de banderas verdes. Y tiene 3 puntos neurálgicos que tocar sobre este movimiento: sus fuentes de financiamiento, sus demandas ante el Estado y su tipo de propaganda. Vamos a hablar de eso en este momento. La financiación. Mucho se ha discutido sobre quién financia estos movimientos. Lo cierto es que como son ONGs y fundaciones que al menos ante la ley no tienen fines de lucro, es bastante difícil acceder a la información sobre sus fuentes de dólares. Al igual que en el caso de los evangélicos, que son religiones y también es muy difícil auditarles. Ambos tipos de organizaciones son de cuentas turbias, porque lo son, pues en general la ley no les obliga a llevar contabilidad. No todos participan en estos actos turbios, por supuesto, pero sí una buena parte y sobre todo las más importantes. Sin embargo, sí se conoce algo de sus fuentes. En Europa principalmente son los gobiernos, los estados, los que financian a los grupos feministas debido a la presión que estos le ejercen. En América Latina la cosa cambia un poquito. Es interesante observar que buena parte del financiamiento es externo. Por ejemplo, la organización Planned Parenthood, discúlpame si así no se pronuncia, es una transnacional de servicios médicos que, entre otras acusaciones, porque tiene acusaciones de tráfico ilegal de órganos de fetos abortados, por ejemplo, esta organización es una de las financistas del feminismo de banderas verdes en Argentina, en Ecuador y en el resto de América Latina. Y esta es una organización poderosa, es estadounidense. En el reporte anual de 2014, Planned Parenthood informó que atendió a más de 2.5 millones de pacientes, 4 millones de visitas tuvo y realizó alrededor de 9.5 millones de prácticas médicas que incluyeron 324.000 abortos. Por supuesto, esta es una transnacional que presta servicios de aborto y es obvio que lucra con ellos. Es un monopolio en expansión, como tantos monopolios estadounidenses que ya conocemos, que han invadido a América Latina. Y hasta aquí identificamos algo obvio: tiene un interés económico en que los estados subsidien abortos y que prioricen sobre todo el subsidio a abortos en
América Latina, para posiblemente ellos embolsarse este billete mediante la adjudicación de los contratos para la prestación de este servicio, por llamarlo de alguna manera. Pero resulta que esto no termina ahí. Ya hasta ahí, si bien es discutible, podríamos decir que es legítimo la búsqueda de un interés económico prestando un servicio. Llamémosle servicio, ¿no? Aunque haya manipulación de por medio, pero esto va más allá, esto va a lo político, no es solo manipulación económica. El presupuesto anual de Plan Parenthood alcanza los 1.300 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 530 millones de dólares de financiamiento gubernamental. Ellos reciben dinero de los estados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los reembolsos por el Medicaid, el seguro estadounidense, bueno, lo mismo quieren aplicar acá. Y es ahí donde está el negocio con los estados nacionales. Pero fíjese el tremendo poder de organizaciones como esta. Mire, el presupuesto general del Estado ecuatoriano en 2018, del Ecuador, de un país, su presupuesto en bienestar social fue de 1.160 millones de dólares. O sea, Planned Parenthood tiene más presupuesto que todo el presupuesto en bienestar social del Ecuador. El presupuesto de defensa para el ejército en el Ecuador fue de 1.689 millones, es decir, cercano a lo que invierte una organización no estatal como Planned Parenthood. Entonces, obvio que estas organizaciones tienen una fuerza bastante más grande, o similar al menos, que los estados, con la diferencia de que ellos tienen metas bastante más fáciles de ejecutar porque tienen metas verticales, rectilíneas. Son organizaciones verticales, no como es un estado que se supone que por ser democrático es horizontal y es más vulnerable a las presiones. Lo más interesante, si uno va más atrás de Planned Parenthood, es ver aparecer a fundaciones como la Ford. Fundación Ford es la fundadora de Planned Parenthood. Fundación Ford fue fundada por el magnate de la automovilística Henry Ford, que como muchos conocen era un colaborador de los nazis. Él tenía ideas eugenésicas, de esas que profesaban el aborto de los menos aptos, entre los cuales se contaban a los pobres y de piel oscura. Sus ideas pueden leerse, si usted quiere leerlas, en el libro El Judío Internacional, de su autoría, y en otros tratados y ensayos suyos. Luego uno puede ver aparecer nuevamente el apellido Rockefeller entre las fundaciones que financian a estas ONG feministas posmodernas. Y no solo a estas, los Rockefeller financian buena parte del actual movimiento social, el ecologismo y otros más. Rockefeller, el financista del evangelismo presbiteriano homofóbico, es a la vez financista de fundaciones que pregonan la ideología de género. Mire esta contradicción. Obvio que los metas de estas fundaciones no son ni la una cosa ni la otra, sino una tercera. Como mínimo, esto se me hace sospechoso. Aquí aparece también el financiamiento oscuro, por supuesto, de George Soros, magnate de las finanzas, a través de sus fundaciones como el Open Society. Bueno, esto en cuanto al financiamiento. Vamos a ver el otro tema. Luego vienen las demandas ante el Estado que hacen estos grupos y que tienen un énfasis muy, pero muy fuerte en el aborto, el matrimonio homosexual, el transgenerismo, el reconocimiento estatal del cambio voluntario del sexo y en otras posturas. No juzgo si son justas o no, pero sí sé que son de un muy fuerte impacto sobre los parámetros morales de la población promedio y la ponen en alerta y a la defensiva a esta población. Este feminismo posmoderno, militante,
en realidad apunta poco a las tradicionales banderas de lucha de las mujeres y se enfoca en otros actores que no son mujeres, pero que son feminizados en el discurso. Por supuesto, yo noto aquí una intencionalidad política, que repito, no nace aquí en América Latina, esto viene de fuera, son directrices de fundaciones europeas y estadounidenses en general. Hay una intencionalidad en herir las susceptibilidades de la mayoría de la población. Hay una intencionalidad en provocar una reacción. Es como si en vez de buscar apoyos, intencionalmente buscasen el repudio social. Y lo consiguen. Tercer punto, las formas de su propaganda, sus modos de protestar, uno más escandaloso que otro, el uso de la violencia física y verbal, la quema de iglesias, el exhibicionismo burdo, pintas en las paredes, grafitis que provocan repudio más que apoyo, llamados al asesinato. Esto parece ser una intencionada forma de hacer política a lo grotesco. Y fíjese que hay unas muy especiales provocaciones a las iglesias, a lo religioso. Claro, yo sé que la iglesia es un aparato de represión, no tiene acusaciones de pederastia, al menos la iglesia católica, ¿no? En lo moral, no es que es muy referente que digamos, pero al atacarla, lo único que se logra es que sus feligreses tomen una actitud defensiva. Cualquiera que sepa de psicología de masas, que haya leído aunque sea un poquito, como seguro saben y han leído quienes dirigen estos movimientos, sabrán que lo que hacen es absolutamente erróneo y se les va más en contra que a favor. La ideología, cualquier ideología que incluye ideologías políticas y también a las ideologías religiosas, que llamamos religiones pero son ideologías, es una parte muy especial del comportamiento humano. Discutir sobre ideología, donde las evidencias no son claras, e incluso no se necesitan evidencias para formar una creencia férrea, es distinto a discutir sobre matemáticas, discutir sobre otras ciencias duras, donde las evidencias son evidentes, perdón la redundancia, ¿no? La ideología proviene más de lo emotivo que de lo racional, del deseo de justicia, más que del deseo de conocimiento, más que de la búsqueda de la verdad. Por eso, cuando la ideología de un grupo es atacada, sobre todo si se lo hace de forma ofensiva y grotesca, este grupo reacciona con irracionalidad, obviamente, defendiendo con más fuerza, con más fiereza aún, la creencia que sostiene esta ideología. Por eso, el ataque grotesco, emotivo, gráfico y ofensivo a las creencias religiosas que hacen estos grupos obtiene como reacción una reafirmación de esas creencias religiosas, que lleva a los grupos religiosos a una mayor beligerancia y agresividad hacia quienes los están atacando. Eso lo sabe cualquiera que maneje psicología de masas y por tanto sabe que es un error muy grave de estos grupos posmodernos feministas el pretender encontrar apoyos con esa metodología. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Para mí es obvio que aquí hay una búsqueda clara de la confrontación y de la provocación del fanatismo religioso. Hay un azuzamiento de este fanatismo. Ese es precisamente el resultado que quienes financian a estos grupos han estado buscando en América Latina, en Europa y en otras regiones. Si no, pues quienes lo financian, las fundaciones fuertes que la financian, ya hubiesen manifestado sus peros a la hora de soltar dinero, porque en otras circunstancias lo hacen. Estas provocaciones han sido muy frecuentes
e intensas en los últimos años, que han sido precisamente los años de auge y luego de declive de los movimientos políticos del socialismo al siglo XXI. Esto, junto al ambiente, el posterior ambiente de supuesta corrupción que generaron los medios de comunicación, acusando a los gobiernos del socialismo del siglo XXI de haber vivido pues una década de corrupción, que no me detengo a juzgar si es cierto o no, en parte por supuesto que es cierto. Esto generó un caldo de cultivo para que los grupos moralistas y conservadores, que son en general muy favorables a la geopolítica estadounidense, tengan razones para salir a las calles a hacer sus demandas que son de tipo moral. Fíjese, en otras palabras, esto fortaleció al conservadurismo y a la derecha en América Latina. Pero no ha ocurrido solo aquí en nuestra región. Recuerda que buena parte del triunfo de Trump fue precisamente el combate o el supuesto combate a la supuesta ideología de género en los Estados Unidos, donde el cinturón bíblico, los estados más religiosos de los Estados Unidos, le terminó dando el voto. Lo mismo ha pasado con grupos ultraderechistas en Europa. Europa tiene otras características. Allá va más por otro lado, pero lo mismo. Estos grupos de la supuesta nueva izquierda han sido los catalizadores del surgimiento de grupos de la supuesta nueva derecha. También fue sospechoso, ¿no?, actividades de grupos en Rusia, ¿no?, el grupo feminista ucraniano Femen. Era una organización feminista de evidente búsqueda de golpes mediáticos. Contrataban a modelos de cuerpos esbeltos, que no son muy comunes entre las militantes políticas, que tenían pechos muy mediáticos como para llamar la atención de los jóvenes, todo muy mediático, para que todo el occidente lo vea por televisión, y casi siempre lanzaban sus dardos hacia Vladimir Putin en los momentos, en aquellos años en que él ejecutaba su plan para derribar al gobierno antirruso y pro-occidente, que Occidente intentó instalar en Ucrania en una clara jugada de avance geopolítico en el espacio de influencia rusa. Esa beligerancia de ese tipo de grupos no la hemos visto con Trump en los Estados Unidos, que es de donde sale el financiamiento de estos movimientos. Y eso que tienen en Trump un presidente machista, homofóbico, confeso, ¿no?, y probado, y todo lo demás, ¿no? Bueno, esto ha generado unos roces tremendos con el otro movimiento social que vamos a hablar ahora. Estamos hablando del movimiento evangélico. Es interesante observar que las iglesias que tienen una prédica de paz en ciertos momentos se manifiestan a favor de dos cosas muy distintas a la paz: la guerra y el sionismo. Los pastores en sus programas televisivos casi siempre apoyan al ejército de Israel cuando éste entra en combate, y casi nunca se los ve haciendo una discusión sobre si este combate es justo o injusto, sobre si es un abuso o no es un abuso sobre la población palestina. Su discurso casi siempre apela a que hay que apoyar sin pensarlo a Israel, porque si no, Dios maldecirá al que no lo haga. Y mediante esta estrategia de miedo logran que sus feligreses, sin saberlo, se conviertan en sionistas, es decir, en aquellos grupos que predican una ideología de superioridad racial del pueblo israelita sobre el resto, y del derecho de ese pueblo a disponer de otros como les plazca. No estoy diciendo que sean injustos todos los combates del ejército israelita, sino que estoy diciendo que estos, como cualquier otro ejército, tienen que entrar en un análisis, pues, antes de decir si uno apoya o no apoya esto, si es moralmente justo o moralmente injusto. No puede basarse en un acto fanático de decir siempre te apoyo porque si no Dios me va a castigar. Por supuesto que no. O sea, en muchos sentidos los evangélicos latinoamericanos son mucho más sionistas que los mismísimos israelitas, los israelitas judíos, que en general los israelitas judíos tienen el poblador promedio judío tiene una posición crítica, mucho más crítica hacia sí mismos que la que tienen los evangélicos sionistas latinoamericanos.
Bueno, este movimiento ha tenido una penetración inmensa en la América Latina de los últimos años y ya ha reemplazado al catolicismo en muchos países. Y recuerde que el catolicismo no es sionista. Y el accionar de estos movimientos ya no es solo religioso, ya abrió las puertas de lo político. Y esas actividades políticas van casi siempre en pro de lo que le convenga a la geopolítica estadounidense israelita. Le doy un ejemplo. La BBC hace un tiempo reportaba que el poder de las iglesias evangélicas hizo ganar al no en la consulta sobre el pacto de paz con las FARC en Colombia, y que la capacidad de movilización de estas iglesias era ya superior a la católica en Colombia. Ya han presentado candidatos a la presidencia en varios países de América Latina, es decir, tienen aspiraciones políticas con altas probabilidades de ganar en un futuro próximo, y ya existen fuerzas de choque o protofuerzas de choque, sobre todo en estas religiones brasileñas, ¿no? Como el Pare de Sufrir. Ya tienen a jóvenes vestidos tipo fascistas, con botas, con uniforme militar, a los que entrenan físicamente, aunque digan que no. Estas fuerzas están hechas para causar impresión y miedo. Esto ya es un hecho en Argentina y más aún en Brasil. Brasil, mire, fíjense, esto es bastante parecido a como comenzaron las camisas pardas, las camisas negras, el fascismo en general en Europa. En Brasil, la economía más grande y geopolíticamente más importante de América Latina, el movimiento Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, ha entrado ya en beligerancia política y de la fuerte. Esta fue fundada por Edir Macedo, que en los años 80 viajó a Estados Unidos para aprender las técnicas de marketing, porque esos son de los televangelistas estadounidenses que tenían ya un gran éxito, y ya por ese tiempo ya eran superestrellas que viajaban en jet privado y vivían en mansiones y tenían vidas ostentosas, como ahora pues las tiene Macedo. Desde esos años ya Macedo comenzaba a meterse en asuntos políticos. Ahora ya han presentado candidatos propios, ya tienen representantes en las cámaras de diputados. Pero lo más impactante, lo más irónico de esta avanzada política ha sido que ha ido de la mano de una apropiación de medios de comunicación que no siempre ha sido hecha de forma decente, de forma cristiana. En abril de 1991, un obispo disidente de la Iglesia Universal, Carlos Magno de Miranda, si es que no me estoy equivocando con el dato que tengo, relató que narcotraficantes colombianos habían entregado en 1989 varios millones de dólares para la compra de TV Record, la cadena televisiva que Macedo, el fundador del Pare de Sufrir, utilizaba para la iglesia, y era utilizado esto para el lavado de dineros de el cartel de Cali, el de los hermanos Rodríguez Orejuela, si mal no recuerdo, en Colombia, y se utilizaba una doble contabilidad para evadir al fisco. Bueno, fíjese que no son como que muy morales que digamos, sin embargo en su discurso son lo más moral del mundo. Bueno, estas iglesias tienen un fuerte impacto en las mentes del poblador promedio en la región. Ya han entrado con conflicto con el feminismo posmoderno, ese es su principal enemigo ahorita. Y era natural que así sea, pero hay que tomar en cuenta qué es el feminismo posmoderno y sobre todo aquello que ahora popularmente se conoce como ideología de género. Independientemente de que exista o no exista, es un cuco que sí existe en la mente de la gente que profesa estas religiones. Esa ideología fue la que sacó en América Latina a los feligreses evangélicos de su tradicional neutralidad y convivencia pacífica y lo convirtió en un movimiento político activo, beligerante y combativo como lo son ahora. El feminismo posmoderno ha sido uno de los mejores aliados de los grupos evangelistas con pretensiones políticas, me refiero a los líderes con pretensiones políticas, pues las fobias que este movimiento feminista ha provocado
se han terminado convirtiendo en votos para esta gente con aspiraciones de poder. Estos votos reflejan una posición de derecha, de oposición fuerte a la izquierda. Esto es una visión conservadora, que es afín a la represión policial y militar, afín a los cuestionamientos a las libertades individuales y de todo aquello que a la larga signifique un apoyo a la represión humana de parte del Estado. O sea, estos movimientos son bastante afines a la represión del pensamiento. Recuerde, son movimientos religiosos, no son movimientos acostumbrados a la militancia política. No ven las cosas de manera científica como los ven o pretenden verlas de manera científica como hace el político de carrera en América Latina, ¿no? El que conoce la historia de la lucha, de la tremenda lucha que hubo entre la religión y las libertades humanas, porque la hubo. Antes, este tipo de candidatos hubiesen sido vistos como ignorantes y llenos de odio. Bueno, ahora son vistos como los salvadores de nuestros niños ante la perversa ideología de género. Entonces, al parecer, ha sido la propaganda feminista el catalizador de la derechización del movimiento religioso en América Latina. Ya esto en Ecuador se materializó en el 2018 con la famosa marcha de "Con mis hijos no te metas", que fue realizada por las iglesias evangélicas y católicas para oponerse a la supuesta educación homosexualizante que quería darles el Estado, no que les quería imponer a sus hijos. Lo cierto es que la ley no había propuesto eso, o sea, él no contemplaba nada de aquello. Los ánimos fueron calentados en redes sociales por gente, algunos involucrados en política, en movimientos a la derecha, que se dedicaron a difundir noticias falsas, fotos de libros de textos que supuestamente el gobierno ecuatoriano iba a imponer en las escuelas, que eran en realidad fotos de textos argentinos. Claro, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que estos textos proponían, pero no eran ecuatorianos. Es decir, hubo aquí una deliberada manipulación para hacer que los feligreses religiosos tomen una actitud política. Y fue muy interesante observar dos cosas en esa marcha. Primero, ese día los evangélicos abandonaron su tradición postura política pasiva, como ya lo habíamos dicho, y se convirtieron en un movimiento militante, que se notaba más beligerante y más numeroso que el movimiento católico. Segundo, los militantes católicos son en general de clase media. Ya los pobres, la gente de las clases socioeconómicas bajas, son en buena parte evangélicos. Y por su número, estos son los que importan más a la hora de poner los votos. Pero ya no hablamos solo de votos, sino de un peligro a la estabilidad de las instituciones. Pues estos grupos ya empiezan a pedir cosas como destitución de ministros y de autoridades. Fíjese, lo que antes pedía la izquierda beligerante tradicional en América Latina. Recordemos que asimismo los servicios de inteligencia gringos utilizaban a la izquierda antes para derribar o para obligar a cambiar ministros y cambiar de rumbo a gobiernos reformistas desafectos a la política exterior estadounidense, porque lo utilizaban a la izquierda para eso, lo utilizaban como perro de guerra. Por tanto, si alguna fuerza de inteligencia extranjera en los últimos tiempos estaba tratando de medir las fuerzas con las que cuenta en el siglo XXI en América Latina, pues ya las midió. Ya sabe que son los sentimientos, los afectos, las demandas políticas de los grupos evangélicos protestantes las que hay que complacer ahora. Y esos prejuicios son mucho más fáciles de encender que los prejuicios religiosos de los católicos. Los católicos eran de pensamiento más tolerante y menos pasional que los evangélicos. Lo siento, pero así es. Esto ocurrió en Ecuador, pero es un fenómeno que se ha repetido en toda América Latina. En algunos lados más que en otros, eso sí. ¿Qué es lo que estoy insinuando entonces? Pues que el movimiento feminista posmoderno y su enfoque de género, promovido por medio de una intensa propaganda
que intencionalmente ha buscado lastimar las sensibilidades, encender los prejuicios y los miedos del movimiento religioso, que también es cada vez más grande, este enfrentamiento ha sido el catalizador que logró convertir al movimiento religioso evangélico, por años también abonado en dólares con las fundaciones estadounidenses, en un movimiento político beligerante, que de ahora en adelante va a poner a presidentes como Jair Bolsonaro, que son afines al sionismo, al apoyo a Israel y a la geopolítica estadounidense en general. Ya está visto. Bolsonaro, siendo candidato, visitó Taiwán en un acto de provocación a China. Luego dijo que China se quería apoderar de Brasil y él no lo iba a permitir. Ya anunció también su próxima visita a Israel. No está mal que visite Israel, es un estado con el que hay que hacer negocios, obviamente, pero en este caso es un evidente acto de provocación. De esta forma, la inteligencia estadounidense combate a las fuerzas internas de cambio que generalmente se encontraban a la izquierda y que eran más afines a la geopolítica china y rusa, porque eran antiimperialistas estadounidenses. Pues no. Bien, no digo que estar con Rusia y China, que también son imperialismos, sea lo correcto, sino que esto es una expresión más de la lucha de imperios sobre nuestra tierra rica en recursos naturales que siempre ha existido y que siempre se ha librado internamente por medio de la manipulación ideológica, y que ahora se lo hace por la manipulación ideológica de ONGs y religiones que son fuerzas extranjeras de injerencia en nuestras tierras, sean justas o injustas sus demandas, porque de todo hay. De esta forma ya acabaron con Mercosur, y posiblemente ahora Bolsonaro, con el poder que va a tener, termine de acabar al Mercosur como ya ha amenazado. Paulo Guedes, que es el que será su superministro de Hacienda, de Planificación, Industria y Comercio, ha dicho que Mercosur no va a ser su prioridad, y con eso ya dijo bastante. Todo esto en medio de una oleada de privatizaciones que ya viene llevando a cabo el ministerio, el Ministerio de Economía prácticamente, en Brasil. Recuerde que Guedes, este futuro ministro de Economía de Brasil, es un Chicago Boy, es un neoliberal de cepa. Además, Bolsonaro tiene entre su equipo a gente que ha sido afín y ha trabajado con Goldman Sachs, la tradicional financiera estadounidense transnacional. Esto significa que hay pretensiones de volver a endeudar a América Latina con este tipo de organismos. Esto es una continuación de lo que ya empezó Macri en Argentina. La muerte de Mercosur está anunciada. Esto nuevamente nos deja como periferias fragmentadas, con un poder de negociación débil, porque ya no estaríamos en bloque ante Estados Unidos, pero también ante China. Esto nos vuelve débiles, esto nos debilita porque nos fragmenta, y así somos presas más fáciles de los imperios. Fíjese cuál es el alcance de estos pseudo movimientos sociales y religiosos, cuyos militantes ni se imaginan para qué los están utilizando. Así actúan los organismos de inteligencia de los imperios, así actúa el que tiene poder para hacerlo. Y esto no es ninguna novedad, o sea, no es que no ha pasado nunca. Siempre los imperios han usado la religión y a las ideologías políticas como instrumento para su expansión. Por si acaso, los que no son afines a las religiones, sépanlo, sus ideologías también han sido utilizadas por imperios para la expansión de su dominio. En los tiempos de la Guerra Fría ocurrió lo mismo con la militancia católica y versus la izquierda en el Ecuador. En ese tiempo la militancia católica era la mayoría eran católicos. El ex agente de la CIA, Philip Agee, si es que lo estoy pronunciando bien, él operaba en Ecuador en esos tiempos y le confesó
en una entrevista con el periodista y escritor ecuatoriano Jaime Galarza Zavala. Esta entrevista está hecha libro, lo pueden leer, que la CIA utilizaba a los jóvenes del Partido Social Cristiano en ese entonces, que era un movimiento de derecha, eso lo sabemos los que vivimos aquí, para poner bombas en iglesias en el Ecuador y luego acusar a la izquierda de haberlas puesto. De esta forma, ellos generaban un ambiente de repudio moral hacia la izquierda. Recuerde que la izquierda de ese tiempo era afín a la Unión Soviética, otro imperio. De esa forma la población aceptaba y hasta pedía la mano dura y represión del gobierno. Así la población solita pidió la existencia y aceptó y colaboró con la existencia de las dictaduras de derecha, que estas dictaduras de derecha, por supuesto, eran afines a la geopolítica estadounidense. Por eso la CIA impulsaba y catalizaba estos eventos. Recuerde también, mire, yo recuerdo las palabras de un amigo mío militante, esos de años de la izquierda en los 70, en esos momentos de su juventud. Él me comentó que la dictadura del Ecuador de entonces hizo un pacto con ellos para permitirles pintar en las paredes grafitis que decían nacionalización del petróleo. Y no solo eso, o sea, no solo que no fueron reprimidos al hacerlo, sino que hasta le colaboraron con los sprays de pintura para que pinten. Este sospechoso e inverosímil pacto entre izquierdas y derechas fue hecho para que las izquierdas tradicionales apoyen la nacionalización del petróleo en momentos en que el Estado empezaba a pagar la oprobiosa deuda externa contraída con las financieras internacionales capitaneadas, entre otros, por los Rockefeller. Es decir, permitieron que la izquierda sea un elemento más de generación de un ambiente con supuesta justicia, nacionalizar el petróleo, que el Estado se encargue para que con las regalías de este petróleo se empiece a pagar la oprobiosa deuda externa que nos procrastinó nuestro desarrollo por muchos años. Por lo tanto, esto no es ninguna novedad, la utilización de estos movimientos para fines de terceros. No es ninguna locura. Si sabemos esto, lo que le estoy diciendo, las intromisiones de la CIA en América Latina en esos momentos, es porque ha habido confesiones de los agentes involucrados. Si no, solo serían sospechas y teorías de conspiración, como son ahora las hipótesis que estoy planteando sobre el neofeminismo y el neoevangelismo. ¿Quién sabe si en el futuro tendremos confesiones parecidas? Nunca se ha podido documentar fehacientemente estos hechos de intermisión de los organismos de inteligencia en las organizaciones sociales en América Latina y en el resto del mundo. Pocas veces se ha podido, porque no es que se levante el notario público a firmar estos pactos. Esto lo hace la inteligencia estadounidense, sobre todo mediante terceros actores. Pueden leer ese libro, la CIA en el Ecuador, para que vea cómo lo hacían, ¿no? Confesado por el agente que lograba estos pactos, ¿no? Yo sé que hay un movimiento de conspiracionistas que creen que la expansión del feminismo y la postura de género alrededor del mundo es un plan para homosexualizar a la población. No creo que sea así. Miren, por cuestiones prácticas incluso, cuando los agentes de inteligencia quieren lograr un efecto sobre la sociedad, lo que hacen es construir una dialéctica que genere ese efecto. Esa es la forma correcta de hacerlo. No lo hacen mediante la acción directa, sino propiciando luchas entre grupos sociales y que esa lucha catalice el efecto que ellos quieren obtener. Por ejemplo, ahora la confrontación creada entre grupos religiosos e ideólogos de género ha generado una dialéctica cuyo resultado es un ambiente social de conservadurismo que ha terminado en apoyos a posturas dictatoriales y atentatorias a las libertades. Tendrán efectos distintos en cada lugar, eso sí, ¿no? En Brasil, por ejemplo, esto se ha convertido en la presidencia de un tipo como Bolsonaro. Bueno, espero haberme hecho entender. Esa es la manera de operar de los servicios de inteligencia y de lograr sus fines, nada más. Yo espero que les haya interesado el tema, espero no haber herido susceptibilidades en nadie, eso es bastante difícil cuando se trata un tema de esto. Espero no haber encendido prejuicios, también es difícil con este tema. Por supuesto, las mujeres tienen derecho
reivindicaciones que tienen que hacer, ¿no? Las personas de preferencias sexuales minoritarias también merecen su espacio en la sociedad. Los cristianos que defienden sus valores, por supuesto, los verdaderos valores del cristianismo, tienen derecho a hacerlo. Eso nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada, como ya lo hemos dicho. Los valores cristianos construyeron buena parte de la cosmovisión de nuestra civilización occidental, ¿no? El valor cristiano que más aportó en esto, aunque sea uno de los que menos énfasis le hacen los predicadores y pastores, fue el libre albedrío. Esta es una de las bases de las libertades civiles que ahora disfrutamos y que están en peligro en esta nueva arremetida de la derecha represiva. Bueno, hasta aquí me despido, hasta la próxima, espero haber llegado a la conciencia de la gente con este tema. Bueno, te agradezco mucho por haber visto este video. A los tiempos hago uno. Te pido te suscribas a este canal, tengo más contenido interesante para que lo veas y hagamos esta discusión. La intención de hacer estos videos es concientizar sobre la dependencia latinoamericana en todas sus facetas. Hoy hablamos de una faceta político-ideológica. En otros videos hemos hablado sobre lo económico. Espero este tema te interese, yo lo creo necesario en América Latina, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Que este tipo de debates se haga. Espero sus comentarios. Te agradezco mucho por haber visto este video, te espero en el próximo. Gracias.